Le damos la bienvenida en este día al representante por Casanare, César Ortiz Zorro. En estos días se ha debatido fuertemente todo lo que ha sido y lo que será más adelante, porque la influencia económica, lo que van a sufrir los campos productores o las regiones productoras de hidrocarburos y de otras fuentes en el país. César, representante por el Casanare, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué hay en concreto? Unos dicen, gracias al presidente y al gobierno se le regresaron las regalías a las regiones. Y hay otros sectores que critican justamente porque hay muchas cositas escondidas ahí detrás, hay articulitos, hay cositas que realmente no es tan transparente y no es tan sano que unos cuantos pesos nuevamente retornen a las regiones. Muy buenas tardes para Periódicos de Hechos y para Hechos.com. Bueno, Juanca, primero pues muchas gracias por la oportunidad que me brinda de poderme expresar y hablarles sobre lo que se ha hecho ahorita en esta discusión sobre el proyecto de regalías. Pues saludar a todos los seguidores, a Periódico Hechos, a Hechos.com y a cada uno de los seguidores de esta importante medio. Pues Juan Carlos, como usted lo ha manifestado, este proyecto tiene cosas positivas como tiene cosas negativas y creo que en la balanza son más grandes las negativas que las positivas. Lo positivo es que pues, las regiones productoras van a recuperar algo de lo que algún día nos quitaron, algo, una pequeña porción, un 25% del 90% que nos quitaron. Recuerde usted que modificaron totalmente el espíritu de lo que significan las regalías. Los constituyentes, cuando visionaron las regalías, era que estas regalías eran para las regiones productoras por los grandes impactos sociales y ambientales que deja una industria como es la industria extractivista o como es la industria petrolera o de hidrocarburos o mineroenergéticos. Y con el tiempo, pues modificaron todo eso. Después vino el presidente Santos diciendo que tenía que repartir la mermelada por todo el país, distribuyó esas regalías por todo el país y nos redujo las regalías en un 90%. Luego, pues viene la promesa del presidente Duque, que nos iban a devolver el 50%, promesa que no se cumplió. Promesa de campaña. Promesa de campaña, promesa que quedó. Embolatar votos, se lo llama. Incluso, Juanca, esos son temas que de pronto no reconocen, pero que uno queda con la satisfacción de saber que fue protagonista en esto y que aportó en esto y que luchó por recuperar eso que nos pertenecía y que alzamos la voz por las regiones productoras. Pero hubo incluso momentos donde hablaban de devolvernos un 10, un 15, y pues nuestra presión y el grupo que organizamos de congresistas de departamentos productores, pues también fuimos muy fuertes en nuestras apreciaciones diciéndole al gobierno, nosotros no vamos a permitir que nos devuelvan una migaja ni las regiones productores. Estamos dispuestas a eso, incluso en muchas ocasiones dije, si me tienen que quitar la credencial, pero estaré de primeras liderando esas manifestaciones porque es una injusticia con las regiones productoras que se llevan todo nuestro petróleo de las migajas que nos quedan, porque pues ahorita hablamos un poquito de política petrolera, pero de esas migajas nos están dejando unas migajitas. Entre ese grupo de migajas nos dejan unas migajitas. Entonces, pues por eso soy autor de este proyecto, el primer proyecto que presenté y me lo hundió el mismo gobierno en comisión primera, logramos pasarlo en comisión quinta, después en plenaria, ya en comisión primera, por orden del mismo gobierno me lo archivaron y después volví, lo intenté, lo radiqué nuevamente y precisamente diciéndole al gobierno, bueno gobierno, ¿qué pasa que no radica el proyecto? ¿Dónde está la promesa del presidente? Ya vamos a completar un año, ya me hundieron un proyecto, aquí estoy nuevamente radicando nuevamente el proyecto, díganme qué hay que hacer o presenten ustedes un proyecto. Entonces al ver pues que no pasaba absolutamente nada, pues volví, lo presenté, volví, lo radiqué y al mes el gobierno radica el proyecto de modificación de la vida, general de regalías y este proyecto se unifica. Hay muchas teorías y pretenden desvirtuar nuestro trabajo diciendo que no tengo nada que ver con el proyecto. Soy autor del proyecto, que es un proyecto unificado con el proyecto del gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional también es autor, soy autor, pero por técnica legislativa, cuando usted lo radica de primeras, pues el proyecto del gobierno se unifica con el suyo. Claro, y eso hay que dejarlo bien claro. El que inició precisamente toda esta batalla legal desde
desde el Congreso para que se le devolvieran las regalías al departamento y a las regiones productoras en general fue precisamente usted con un grupo de muchachos, de gente que también estuvo liderando todo esto. No fue el gobierno nacional. El gobierno después se metió en el paseo cuando sintió precisamente pasos de animal grande, cuando el país entero comenzó a presionar. Sí, claro, y aquí el tema no es si yo soy protagonista, no, yo pienso que es eso. Yo pienso que el tema es preguntar Pero hay que reconocerlo. Es decir, ¿por qué no nos devolvieron el 50%? Que era la promesa que nos habían hecho. Y hoy fue hay promesas de campaña que no se cumplen, eso lo saben todos. Fue una promesa medias. Fue una promesa medias. Pero bueno, ¿qué hay que resaltar del proyecto? Que Casanare se le duplican sus ingresos de los que recibe actualmente. Pasa casi a recibir 600.000 millones. A los municipios se les triplica y un poquito más, el 3.4. Yopal pasa a recibir casi 55.000 millones. Y esos recursos, pues hay que cuidarlos. Digamos, cosas importantes que se logran es que las regalías se pueden invertir en generación de empleo. Muy importante, fue un concepto que lo peleamos muchísimo porque nosotros creemos que hay que sembrar las regalías en otros sectores de la economía, como es la agroindustria, como es el sector agropecuario, como es el turismo. Todos estos sectores para que cuando se acabe ese recurso natural no renovable, pues queden fortalecidos otros sectores de la economía y no dependamos de un sector como es el sector hidrocarburos, que en cualquier momento varía, ya sea por el precio internacional, por el dólar, por la producción, y entonces otra vez nos volvemos a la crisis. No, hay que fortalecer otros sectores de la economía para que cuando ya no dependamos de los hidrocarburos, pues nuestra economía esté estable. Uno, eso. Dos, otro tema importante es la eliminación de los OCAP. Esa era una trampa que le colocaban a los alcaldes y gobernadores porque esperando pues que el gobierno les aprobara los proyectos y por lo general un gobernador y un alcalde miraba su proyecto por allá aprobado a los 2 años o podía mostrar resultados ya saliendo de su periodo, entonces le quedaba muy difícil y pues las inversiones no se hacían a tiempo, entonces eso fue... Y en muchas otras ocasiones a esos mandatarios locales les tocaba ir a negociar con alguien que claro, supiera cómo mover los palitos. Ya la cuotica y el porcentaje se lo colocaron arriba en Bogotá. Todas esas trabas que le ponen a los pobres alcaldes y gobernadores. Entonces, eso es muy importante. Entonces, descentralización, incremento de las regalías. Y otro tema importante es el control. Antes, las entidades de control, digamos en este caso la Contraloría, solo podía actuar cuando estaba la irregularidad. Ejecutado. ¿Sí? En este caso quedó y logramos meter, y yo logré meter la Procuraduría a través de una proposición. ¿Para qué? Para que puedan hacer el control previo. O sea, que en el momento, sí, cuando la Contraloría vea que hay una irregularidad de la formulación, lo que sea, oprima un botón de alarma y se pueda prevenir el despilfarro, las irregularidades o que se quede las regalías en los bolsillos de unos pocos. Y eso es muy importante porque lo que nos preocupaba mucho es eso. Decíamos, bueno, vamos a recuperar las regalías, pero ¿será que vamos a dejar que pase lo mismo que pasó antes, donde se perdió una oportunidad enorme de que hoy Casanare y las regiones productoras fueran unos departamentos modelos en desarrollo, ¿sí? En economía, pero no proyectaron bien y no sembraron esas regalías como se deberían sembrar? Hoy se corrige esto y entonces se puede invertir en generación de empleo, se puede hacer control previo y recuperamos parte o duplicamos los recursos que recibíamos. Otro tema importante que logré personalmente en el proyecto ya que reglamenta el Sistema General de Regalías, porque una cosa es la reforma constitucional de la cual soy autor y la ley que la reglamenta solo es por iniciativa del gobierno. Pero cuando yo veo esta ley de que la reglamenta, veo que no quedan las universidades dentro de esta ley reglamentaria. Y siempre he sido de la teoría que la mejor forma de invertir regalías es invirtiendo en educación. ¿Sí? La universidad tiene que convertirse en el centro de desarrollo. Cualquier sociedad, una sociedad que no se educa, una sociedad que no se prepara, que no le da educación a sus jóvenes, está condenada a ser una sociedad desigual, pobre, no hay masa crítica, no hay investigación, no hay fortalecimiento del capital humano. Entonces, logramos que parte de las regalías directas, un porcentaje, vaya destinado para las universidades públicas de carácter territorial, pensando en Unitrópico específicamente. Era cómo fortalecemos a esta universidad
para que no solo sea una infraestructura llena de jóvenes, sino que sea una infraestructura con laboratorios, con investigación, con ciencia, con tecnología, con becas, con capacitación de sus docentes, para que la universidad sea la jalonadora del desarrollo económico y social de la región. ¿Sí? Ella es la que es la punta de lanza para decir para dónde vamos. ¿Sí? Donde hay conocimiento y desarrollo en distintas... Claro, y eso pasó, digamos, con los países que hoy son desarrollados. Cuando eran subdesarrollados, tomaron la decisión de decir, vamos a invertir en ciencia y tecnología, en investigación e innovación, en fortalecer la educación, y hoy son unos países potencias. Hablemos, por ejemplo, como los tigres asiáticos, que pegaron un salto enorme al desarrollo, y eso fue pues a través de la educación y la ciencia y la tecnología. Eso es como la visión que tenemos nosotros de que se convierta la universidad en ese centro de desarrollo. Eso es muy importante. Yo hoy sí puedo decir, Juan Carlos, con mucha tranquilidad y con mucho orgullo, le cuento que terminamos a la 1 de la mañana y llegué a mi casa y lo primero que hice fue llegar y abrazar a mis hijos y decir, estaban dormidos, y como decirles, he cumplido con mi meta, con mi misión, llegué a este congreso, o sea, a pesar de ser oposición, porque logré ser autor, logré ser coordinador ponente, no ponente, coordinador ponente, logré ser elegido de la subcomisión del proyecto de regalías, y eso me permitió a mí tener después el protagonismo, poder hacer la discusión, alzar la voz por las regiones productoras, por Casanare, pelear por la educación, y hoy estoy con esa enorme tranquilidad de que fuimos fundamentales en muchas de esas decisiones buenas que estaban en este proyecto. Entonces, pues Juanca, eso es lo bueno. Ahora viene, pues, la parte que no nos gusta. No es malo, y la parte donde, y hay que decirlo también muy claramente, la parte donde ha sido de incidencia y de influencia al gobierno nacional. Lo que pone precisamente para reglamentar esa ley. Del gobierno. Digamos, una cosa es la reforma donde cuando yo formulé el proyecto, pues nadie estaba pensando en fracking ni nada de esto, y la reforma se aprobó sin eso. Pero ya el proyecto que presenta el gobierno para reglamentar la reforma, pues ya lleva el veneno por dentro, ya lleva el micote con cara de orangután, y es que todo esto que era tan buenintencionado, una ley que era equitativa, justa, que reivindicaba derechos de las regiones productores, pues le metan un tema tan grave para el país, un tema que hoy está en el Consejo de Estado, o sea, le pegaron una cachetada al Consejo de Estado con meter un artículo donde le dan vía libre al fracking, y sobre todo que bajan las regalías del 8 al 4.8 con no convencional. O sea, de nada sirve una reforma a las regalías si en 4 o 5 años el petróleo no convencional, digamos, las regalías van a ser del 4.8, o sea, que nos reducen a la mitad las regalías que estamos recibiendo por convencional. Entonces no tiene sentido. Entonces el país no va a tener realmente un verdadero beneficio de estos hidrocarburos. Pero lo grave de todo eso, Juan Carlos, es que en materia de política petrolera, Colombia cada día le regala más lo poquito que tiene de esa utilidad a las multinacionales y a los privados. Recuerde que se eliminaron los contratos de asociación, ya el país ya no es dueño de la participación en la producción. En el gobierno Uribe se quitó eso. Sí, en el decreto 1760, en el gobierno del expresidente Uribe, el expresidente Uribe le entregó el petróleo a las multinacionales. Antes del 2003, el país participaba en la mitad de la producción. Yo siempre pongo el ejemplo. Si una petrolera, una asociada, porque eran contratos de asociación, sacaba 100 barriles, 50 le pertenecían al Estado. Le daban 20% de regalías, las pagaban en especie. Entonces, ahí serían el 20% de 100, serían 20. ¿Señor? 20, exactamente. 20. Entonces, eso lo pagaban en especie. Y los impuestos que pagaban, pues eran unos impuestos decentes. Por lo menos pagaban el 10, el 15, el 25% de impuestos. Si antes pagaban. En 2003, la utilidad o el famoso stay o government take para el país era el 76%. ¿Qué quiere decir eso? Que el país se quedaba con el 76% de toda la ganancia, de toda esa utilidad, y la multinacional se quedaba con el 24%. Ese es el promedio mundial. Cualquier país petrolero, cualquier país exportador de hidrocarburos,
por lo general se queda con el 80% de la ganancia y la multinacional se queda con el 20%. Pero a partir del 2003, con el decreto 1760 del 2003, cuando le quitan la administración de Ecopetrol y crean la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el expresidente Uribe permite la creación de los contratos de concesión y renuncia a su petróleo. Entonces, ¿qué dice el contrato de concesión? Si con el de asociación recibíamos 50% de participación en la producción, o sea, de los 100 barriles, 50 eran para el Estado, con este contrato de los 100 barriles, 0 para el país. Si con el contrato de asociación las regalías eran del 20%, hoy las regalías son del 8%. Y eso nos lo vendieron, perdón, César, representante, nos lo vendieron con el cuento de que eso era crear y llamar la inversión extranjera. Pues obvio, cualquiera que venía... No le llama traer, no le llama regalar la inversión del patrimonio. Así de simple. Regalar no es que yo el patrimonio en ese país donde me lo regalan por llevar un peso y lo saco todo, pues cualquiera lo hace. No, y si usted mira cualquier país petrolero, las condiciones son distintas, totalmente distintas. Y los impuestos que tienen que pagar del 25% de tasa nominal lo bajaron al 2.8%. Entonces, cuando existe un contrato de concesión en cualquier país, entonces dice uno, bueno, entregaron la producción, o sea, entregaron el petróleo, listo, no somos dueños, pero van a pagar buenas regalías y van a pagar buenos impuestos. Algo que lo compense. Dice, listo, no hay participación en la producción, entonces van a pagar buenas regalías. Y entonces nos damos cuenta que no, porque del 20 la bajan al 8 y ahora van a ser 4.8. Entonces uno dice, bueno, entonces van a hacerlo de Estados Unidos. En Estados Unidos existe la propiedad privada sobre el subsuelo y allá pues por eso cuando al ranchero le sale petróleo en su finca pues se vuelve millonario, cosa que no pasa en Colombia. Entonces, pero el Estado le mete tanto impuesto que se queda con el 70% del negocio del petróleo y el finquero se queda con el 30%. Entonces uno dice aquí, no somos dueños del petróleo, nos dan poquitas regalías, entonces nos van a pagar muy buenos impuestos. Pues no, también en el gobierno del expresidente Uribe les dieron 228 beneficios y secciones tributarias. La medio bobadita. Solo pagan 2.8% de impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy el government take o el state o la utilidad sobre este gran negocio para Colombia es solo el 24%, que quiere decir que el 66% se lo lleva la multinacional. 76. Pero, entonces ahora hablemos con fracking, como lo acaban de meter en el proyecto regalías. ¿Cómo quedaría la cosa? Convencional son 4.8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 19% solo es para el Estado y el 81% es para la multinacional. No puede haber otro regalo más grande, o sea, ya no puede haber más. Pero eso no es nada. Ahí llegamos. Cuando nos liquidan las regalías, cuando nos van a liquidar las regalías, y este fue otro gran logro que tuvimos, y es que la liquidación de las regalías sea con un precio de referencia internacional. Eso no existía, eso lo logramos meter nosotros. Entonces, que cuando nos van a liquidar las regalías, entonces, como la NH no tiene infraestructura, como sí la tenía Ecopetrol, claro, infraestructura para almacenar, para transportar el crudo, entonces cuando sale de boca de pozo y lo meten al punto de fiscalización, entonces la concesionaria tiene que entregarle a la NH en el punto de fiscalización y le dice, bueno, ahí están sus regalías. Entonces la NH le dice, hágame un favor, llévemelas hasta el puerto. ¿Cuánto vale ese transporte? Y del puerto súbamela al buque. Entonces le dice, cuando le va a liquidar, la multinacional le dice, bueno, bueno, pero ahí hay otro tema. Y es que antes, los mismos contratos de concesión decían que la concesionaria nos pagaba como de buena fe las regalías. Entonces le voy a poner un ejemplo. Si el barril de petróleo Brent estaba a $45, entonces la multinacional le dice al Estado o a la NH, oiga, hice mi mayor esfuerzo y pude venderlo a $30. Entonces nos roban $15 por entradita. Pero además, como yo y encima todo hay que agradecerles. Sí, pero como además yo le traigo el petróleo de allá del punto de fiscalización hasta el puerto, entonces le cobro transporte. Entonces, $5. Pero además, por suministrarlo de aquí, del punto de almacenamiento del puerto al buque, se llama trasiego. Entonces le cobro $2. Pero además, usted me tiene que reconocer una tarifa por comercialización. Tanto. Terminan pagándonos menos de la mitad de lo que vale el barril y así nos liquidan las regalías. Pero si el país llega a tener una crisis
y tenemos que comprar nuestro petróleo, o sea, que ya es de ellos, pero nuestro petróleo, a nosotros sí nos lo venden a precio internacional. Ahí sí, full. Ahí sí, full. Entonces, esa es la política petrolera que tenemos en nuestro Usted país. me está hablando del petróleo, no de los bancos, ¿no? Solo petróleo. Entre la industria mineroenergética y los bancos dejan de pagar 50 billones anuales. Entre ellos dos. Y hacen reformas tributarias para recoger 10 billones en el bolsillo de los más pobres de este país y la clase media. Ese es el país en el que estamos viviendo, mi querido Juan Carlos. Ahora quieren acabar con la gallinita de huevos de oro vendiendo a Ecopetrol y Saizenit, que es el poco patrimonio que nos queda, que le aportan el 30% al presupuesto general de la nación, y como es un buen negocio, entonces los privados ya vieron ese negocio y también se lo quieren llevar en un negocito de tajada y tajada con algunos funcionarios del gobierno nacional y dejarnos ese hueco enorme ahí para que nosotros tengamos que pagar eso vía impuestos y tapar ese hueco enorme que va a quedar. Es muy duro. Yo nunca había conocido un gobierno tan atrevido de pensar en endeudar, de pensar en vender el resto que queda. Pienso que Duque fue ha sido muy osado en hacer, pues, nos va a hacer un daño enorme, enorme, porque el país está pasando por unos problemas muy duros. Vemos cómo termina el Estado dándole recursos a una empresa como Avianca, que no es colombiana, mientras que la gente del sector agropecuario vive pidiendo recursos para poder sostener la seguridad alimentaria. Es el sector que más le aporta a las importaciones, al PIB nacional, el que más genera empleos, y en este presupuesto le van a reducir. Pero el gobierno sí prefiere coger la plata de la emergencia, cogerla y mandársela a unos privados para beneficiar a unos privados que no tienen nada que ver con el bienestar de los colombianos. Entonces, yo no sé qué más, a dónde más van a llegar, pero bastante lamentable todo este escenario. Es una situación, como usted lo dice, bastante complicada para el país, sobre todo para la parte económica. Estamos pasando una pandemia donde... Juanca, no le escucho muy bien. Decía que estamos pasando una situación bastante difícil con este tema de la pandemia, donde la economía se fue al piso, donde los empleos también prácticamente llegaron a una crisis absoluta, y donde no se ve para dónde va precisamente este gobierno. Uno diría, responsablemente invierte precisamente en la pequeña y mediana empresa, que es la que genera más del 60-70% de los empleos en el país, pero no se le da la plata a los pequeños ni medianos empresarios, sino a la gran empresa, o inclusive, como usted lo está diciendo, a las multinacionales que no le aportan al país, que si generan ganancias, en el caso de Avianca, salen del país. Uno no entiende cómo una empresa como Avianca, que ya se ha declarado en quiebra en los Estados Unidos, pero viene nuestro presidente, pues me imagino yo que esos son los favores de familia, ¿no? Como quiera que María Paula, la hermana del presidente, es la vicepresidenta comercial de Avianca, pero no que obedezca a todos esos cuentos bonitos que nos han pintado, que generan empleo, que ahora se va a reactivar la economía en el país a través de Avianca, cuando sabemos que a través de Avianca y a través de las empresas aeronáuticas fue donde ingresó precisamente la pandemia al país. Así es, Juan Carlos. Pues vemos con mucha tristeza que estos presidentes entreguen todo el patrimonio, los recursos, que los ricos cada día son más ricos sobre la tragedia de los más pobres. Entonces vemos que los beneficios, digamos, hoy el presupuesto está desfinanciado por las grandes excepciones que les dieron a los sectores poderosos, a los bancos, al señor Sarmiento Angulo, que es el que quita y pone presidentes, entonces tienen que cumplirle. A ellos sí le cumplen, pero al colombiano, al que votó, al que creyó, pues le dan en la cabeza, y esto es pues vía impuestos. Colombia cada 2 años, cada 3 años promueve reformas tributarias, cuando en cualquier país allá a los 20, a los 30 años hacen una nueva reforma, pero aquí todos los años tienen que acomodarle a los intereses de los patrocinadores de campaña y de los grandes emporios económicos, tienen que acomodarles las leyes. En este caso, por ejemplo, en esta ley de regalías, que es lamentable, o sea, es triste ver que un proyecto que tenía un fin sano, un fin de reivindicación de derechos, terminen traicionando al país de esta manera. Entonces, y así cada ley que se promueve en el Congreso de la República, no hay puntada sin dedal. Ya desafortunadamente uno como que cada vez que está tomando alguna determinación en el Congreso comienza a pensar qué va a suceder por debajo de, a qué horas van a terminar votando, a quién le cierran el micrófono cuando es de manera virtual,
a quién le buscan el quiebre para que no se encuentre en el momento de la votación, o le buscan una excusa para sacarlo o inhabilitarlo, pero sencillamente, como el caso del préstamo, lo toma de manera independiente el ministro de Hacienda y presidente, y no pasa nada. Claro, obviamente uno tiene el manejo de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, y a eso le llamamos equidad y control. Cosas curiosas en este país. Pero bueno, eso hace parte de lo que tenemos. Nosotros como buenos ciudadanos, usted en el caso de ser representante a la Cámara allí por el departamento de Casanare, ha sido uno de los pocos que en el país tienen el carácter suficiente para pararse precisamente dentro del Congreso y decir cómo son las cosas. ¿Qué tantos problemas le ha traído esto? No, Juanca, a mí, pues problemas es que le cierran las puertas por todos lados, que se ha señalado. Aquí no nos bajan de comunistas porque ya llegan al extremo de que cuando uno sale a defender los intereses del pueblo, cuando uno sale a decir la verdad, cuando uno muestra la realidad que hay del país y ya no encuentran argumentos para defenderse, pues caen en este tipo de señalamientos, ¿no? Y pues estamos lejos de ser parte o pertenecer a un extremo de comunista o de derecha o de izquierda. Nosotros, digamos, estamos muy lejos de eso. Nosotros lo que estamos es defendiendo los intereses de cada colombiano, porque mientras que, digamos, los problemas del país se solucionan son con recursos, ¿sí? La salud se soluciona con recursos, la educación se soluciona con recursos, las vías, el sector agropecuario, la productividad del país se soluciona con recursos, pero si los pocos recursos que hay los concentran en unos pocos, pues muy difícil que este país pueda salir adelante. Y todos, cada día todo lo público se está entregando, la salud se le entregó a lo público y mire cómo es, la pandemia demostró qué tan bueno es el sistema de salud que tenemos en Colombia. Y solo porque unos señores privados se roban la plata de la salud de este país a través de unas famosas EPS que crearon en su momento como intermediadoras ahí de los recursos de la salud y se queda por la mitad de esos recursos. Vale la pena recordar que precisamente los auxilios o los recursos que dio el presidente para la salud los dio no directamente ni a los hospitales ni a los que tenían la necesidad, que son los profesionales de la salud, sino se lo dio a las EPS y nunca llegaron precisamente a... Yo pienso que aprovecharon la pandemia para hacer muchas cosas que traicionan al país. Y digamos uno como congresista, yo, Juan Carlos, yo tengo muy claro pues mi misión, para qué me eligieron, a quién tengo que defender, tengo la capacidad de aplaudir las cosas buenas como el carácter de hacer la crítica, de exigir, de alzar la voz por los que no tienen voz, y a eso nos hemos dedicado en el Congreso de la República. Pero sí veo con tristeza, con mucha tristeza, las actuaciones de este gobierno y sobre todo las actuaciones del Congreso de la República, porque un Congreso consciente, un Congreso que tiene clara su función de defender los intereses del pueblo colombiano, pues no permite que pasen todo este tipo de atropellos, pero el Congreso es aliado, de todas estas malas decisiones. Entonces, solo se benefician unos pocos congresistas, unos grandes sectores empresariales, unos yuppies del país, y la situación de los colombianos cada día se vuelve más crítica, menos posibilidades, menos oportunidades, desempleo, pobreza, desigualdad. Y no es que uno quiera ser negativo en el sentido de no estar hablando siempre al público, de decir es que las cosas no están bien. Es que uno ve que las cosas no están bien por las decisiones precisamente políticas que se toman, por cómo se invierten los recursos del país, por cómo se manejan de verdad esos recursos que tenemos para explotar. Pues eso es lo que le da a uno al pesar del país, de tener un país absolutamente bello, hermoso, productivo en todo sentido, pero donde la mayoría de sus personas, de sus gentes, de sus ciudadanos, viven en unas condiciones entre regulares y malas, y eso duele. Porque uno de esos extremos, uno ve la entrevista con uno de los fiscales al expresidente Uribe, y el hombre dice, yo no sé cuánto me gano, yo le dejo que le consignen esa platica a mi esposa, yo no sé cuánto tengo allá, solamente tengo deudas. Pues, si no sabe ni siquiera eso este pobre hombre, hay que hacerle una vaquita para tratar de sostenerlo, pues cuánto más va a tener necesidad un pobre asalariado que no tiene ni siquiera 900,000 pesos al mes para costear servicios públicos, para costear alimentación, para costear también una parte de pago de arriendos y su transporte diario. Eso es muy complicado en ese sentido. Ahora que se habla de la erradicación de cultivos, pues es difícil que un campesino que no tiene de qué otra manera de vivir, le digan simplemente deje de hacerlo. Si le entregaran las facilidades que usted dice, le dieran unas vías
le entregaran unos recursos para formalizar proyectos productivos, seguramente tendría cómo comercializarlos y cómo dedicarse a otra cosa. Tierras, mire, otro de esos grandes problemas en Colombia, ¿no? El tema de las tierras. ¿Cuánto llevamos pidiendo que le formalicen la tierra a los campesinos? Casanare nomás, el 70% de sus tierras no son tituladas. El 70%, y los problemas que trae eso. ¿Cómo pretenden que un campesino tenga seguridad jurídica sobre su tierra, que pueda sacar un crédito? Es muy complicado, ahora mucho menos, no le dan el crédito, no le dan el apoyo, no le dan la tecnología, no le dan la asesoría, no le garantizan la comercialización. Y vemos que el país está concentrado en una economía extractivista, pero a favor del privado, no del Estado. Y olvidó el sector más importante, que realmente, como lo digo, como se lo dije anteriormente, es el que más empleo genera en el país, el que más aporta al PIB nacional, el que más aporta a las exportaciones, como es el sector agropecuario, pero cada vez le recortan y le recortan como si fuera intencional quebrar al sector agropecuario. O sea, pareciera que fuera una estrategia diseñada para quebrar al sector agropecuario, para seguir sernos dependientes del extranjero, para seguir dándole los beneficios a los capitales extranjeros. Hay que recordar que el país hace más o menos 30, 35 años más o menos aportaba el 70 35% del Producto Interno Bruto en su propia economía, es decir, era básicamente dedicada al campo, producía el campo. Y en esos últimos 30, 35 años, con toda la apertura económica, con sus TLCs, con todo lo que han hecho estos grandes padres de la patria, han invertido eso. Ahora, a duras penas, llegamos entre el 20 y el 25% a producir lo que nosotros demandamos. Pues todo tenemos que estar importándolo. Ya importamos el maíz, ya importamos el trigo. Sí, señor, así es. Y poniendo en peligro la seguridad alimentaria, ¿no? En nuestro país. Claro, eso es una... Juanca, el escenario es un poco gris, el escenario es gris, pero precisamente pues no podemos desfallecer. Todos los días tenemos pues que levantarnos con ánimo, con esperanza. Tengo fe en que esta generación es una generación más consciente, sí. Una generación que está dispuesta pues a luchar por sus derechos y pues esperamos que la transformación que tanto requiere Colombia tarde o temprano se dé, pero por eso no tenemos que desfallecer. Tal vez seremos muy pocos, pero esos pocos hacemos mella. Y esperamos pues que las próximas generaciones tengan esa capacidad de luchar y defender no solo sus intereses, sino de los de sus próximas generaciones. Mire, yo pongo un ejemplo. Yo personalmente, que soy de oposición, que soy un congresista ya, digamos, que no tiene el poder y la influencia que tiene, pero de manera disciplinada, juiciosa, alzando la voz, hoy puedo decir que le voy a garantizar educación superior a miles de jóvenes en el país, porque este artículo que logré meter ahí le garantiza educación no solo a Casanare, sino a todas las universidades de carácter territorial de la Unimagdalena, la Uniantioquia, bueno, todas las universidades todas esas que son de van a recibir y tener la oportunidad de darle más oportunidades a más jóvenes. Entonces, ese solo hecho de ser disciplinado, de no estar jalando blusa, de no depender allá de otros incentivos, sino el único incentivo que yo tengo es que a través de una ley yo puedo mejorarle las condiciones de vida a la gente. Y eso pues me llena a mí de orgullo y de satisfacción y poder decir que, bueno, estamos cumpliendo con nuestra meta. Y espero entonces que algún día el Congreso esté lleno de congresistas que realmente estén pensando en su país y no estén pensando en quieran su país. El representante de César Ortiz Zorro, muy amable por habernos acompañado, pero terminemos con algo. Entra precisamente al debate a lo que son las comisiones y demás, esta articulación de la ley, ¿en qué estado está? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuál es ese proceso ahí? Bueno, pues yo le soy sincero, Juanca, yo llevaba más de 15 días trasnochando, durmiendo 2 horas nomás. Me desconecté porque mi familia me pidió que le dedicara por lo menos un día, me desconecté, acabo de prender el celular. Estoy ahorita pues poniéndome al tanto qué pasó en Senado, pero si este proyecto, me dijeron que el presidente de Senado no acogió el texto, entonces si no se da debate en Senado, pues el gobierno lo aprobaría mediante decreto ley. A pupitrazo limpio y sale. Eso sería catastrófico porque posiblemente podrían modificar muchas cosas que logramos modificar de ese proyecto, que la verdad era catastrófico porque se acomodaba más a los intereses nacionales que a los intereses regionales. Entonces, precisamente salgo de aquí de esta reunión y empiezo a hacer mis llamadas para ver cómo va, qué modificaciones han hecho.
y entonces ahí pues ya viene la sanción del presidente. Pero esperamos que el proyecto quede tal y pues ojalá el presidente recapacitara y eliminara el artículo 210, que es un artículo que voy a demandar por inconstitucional, porque no hay unidad de materia, porque el fracking no tiene nada que ver con distribución y uso de las regalías, eso es de materia de otra ley, que es la de condiciones de exploración y explotación petrolera, que eso está en el inciso primero del artículo 360, pero aprovecharon esta ley para meterlo aquí cuando no hay unidad de materia. Entonces vamos a demandar ese artículo porque, Juanca, pues yo también soy autor del proyecto que prohíbe el fracking en Colombia. Demandé el decreto 811 del presidente que le da vía libre a los pilotos de fracking. Entonces, pues, es nuestro deber salir a defender los intereses del país, el medio ambiente, la salud, porque el fracking genera unos daños irreversibles a la salud y al medio ambiente. Entonces, ahí estamos listos para ir a demandar este artículo, el artículo, no la ley, el artículo, porque no podemos que la ley se caiga, porque pues de otra forma también es como un hijo mío esta ley, la ayudé a construir, sino que le metieron ahí un mezquino ahí por el camino y toca pues quitarle ese mezquino que le hace tanto daño al país, que es abrirle las puertas al fracking. Así es, representante. Una de las cosas que de pronto, dentro de lo que se conoció de extra bambalinas fuera del Congreso allí, era precisamente la presión del partido de gobierno, el Centro Democrático, con todos sus partidos aliados, de que o iba la ley como estaba, incluyendo ese 210, o sencillamente no aprobaba nada. Pues fuimos derrotados. Yo pedí la eliminación de ese artículo, votamos como 40-70 más o menos, y pues claro, queda uno con la tristeza enorme porque esto, digamos, no solo es los daños ambientales, que son supremamente graves, sino la economía del país. O sea, ¿cómo nos van a quitar la mitad de las regalías, de la liquidación de las regalías del 8 al 4.8? O sea, le digo, no puede existir, yo no sé, un beneficio más para la industria. Ya no saben qué regalar. Ay Dios, pero bueno, ahora sí es cierto, como usted bien lo decía, y de verdad que encomendando a Dios, que Dios ponga en esos corazones algo de sensibilidad, que abra el entendimiento de esas personas y gobiernen como fueron electos, por el pueblo y para el pueblo, no solamente con intereses particulares. De otra parte, que Dios de verdad le guarde, que le siga dando a usted sabiduría, la entereza de carácter que ha tenido, y que sigamos aquí conversando, diciéndole al país de verdad y diciéndole a Casanare, a las regiones, qué es lo que está pasando con el sistema de hidrocarburos, con las regalías, ahora con lo que viene precisamente este tema que seguramente tocaremos muy fuerte adelante con el fracking y con muchas otras cosas, la reforma que debe darse a largo plazo, una reforma agropecuaria también que es absolutamente indispensable, muchas cosas que realmente de verdad tienen como tocar al país a diario y que estaremos aquí comentando en este periodo todavía que nos queda de tiempo para seguir legislando desde el Congreso. Muchas gracias, Juan Carlos, y a usted muy amable por brindarnos este espacio, por darme la posibilidad pues, de estarle informando a nuestros ciudadanos qué estamos haciendo en el Congreso de la República, cuáles son nuestras iniciativas, nuestros proyectos y sobre todo que seguiremos alzando la voz por todos los colombianos, por todas las colombianas y colombianos. A usted, representante por Casanare, César Ortiz Zorro, muy amable, que tengan un buen día y seguiremos de verdad conversando. Gracias, gracias. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Muchas bendiciones. Un gusto igualmente. ¿Listo, Cecita? Listo, Juanquita. Se nos estamos hablando, hermano. ¿Cuándo está por estos lados? Por ahí la otra semanita. Le marco por allá, tomamos tinto y charlamos un rato. Componemos el país a punta lengua, por lo menos. Chao, mi hermano. Dale, hermano, bendiciones. Chao, chao.